Bueno, se cumplieron 9 años de Ni Una Menos, un Ni Una Menos que nació a raíz del femicidio de Kiara Páez. Es importante recordarlo porque fue un femicidio en nuestra provincia, en la ciudad de Rufino, y se cumplieron 9 años en los cuales, bueno, las situaciones de violencia se han ido profundizando. Más en este contexto, estamos bajo la órbita de un gobierno de derecha, fascista, violento, donde, bueno, queda más que visible que su proyecto político es en torno a ir en contra de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la erradicación de las políticas públicas, de la pérdida de soberanía. Está impulsando diferentes medidas que atentan contra nuestro pueblo y en ese sentido los feminismos no quedamos exentos. Para este 3J estamos en un aumento de las violencias, de los femicidios, los transfemicidios. Recordemos que, bueno, justamente este 3J va a estar enmarcado en el repudio a la denuncia de violencia por la masacre de Barracas, el triple lesbicidio que Justo Barrientos atentó contra 2 parejas de lesbianas en la ciudad de Buenos Aires. Un claro hecho de violencia, de odio, y un odio que está sostenido también sobre la base de los discursos de quienes hoy tienen funciones públicas. Desde Milei hacia abajo, ¿no? La principal responsabilidad política del Ejecutivo y todos sus funcionarios. Y en ese sentido no solamente lo podemos identificar en base a los números que hoy nos encontramos con los femicidios, sino también en las políticas que lleva adelante el gobierno, que, como decía, es un claro proyecto hambreador, ajustador, que sobre la base de quienes hoy están pagando el costo de las políticas es el pueblo y no es la casta, como así prometía en campaña. Y una identificación importante a lo que hace a la enemistad de los movimientos sociales, y en ese sentido el movimiento feminista no está exento, definiendo a los feminismos como enemigas, sobre todo por las transformaciones sociales que hemos ido ganando, pero también sobre un claro mensaje de disputa, de discusión política y de agenda, identificando cuáles son las violencias que hoy el gobierno transmite, identifica y las lleva adelante, ¿no? Porque tenemos hoy vigente un decreto de necesidad y urgencia que lo que hace es profundizar sobre las violencias económicas a toda la sociedad. No estamos hablando de una agenda sectorizada en lo que respecta a las mujeres, las lesbianas, a las travestis, trans y no binarias, ¿no? Todo el colectivo LGTB, sino identificando claramente un DNU que desregula la economía, que profundiza las violencias económicas, ¿no? Porque hace a cómo llegamos a fin de mes, que no llegamos a fin de mes, no llegamos ni al 10 del mes, una desregulación sobre lo habitacional en términos de alquileres, una desregulación del mercado en términos de que hoy los precios de los alimentos están por las nubes. Entonces, todo ese tipo de definiciones políticas que hacen a pagar el costo sobre la base de los intereses de Milei, de las corporaciones, de los CEOs, porque claramente tanto el DNU como la ley bases que está pronta a debatirse en el Senado de la Nación es un mensaje y un disciplinamiento y identifica bien por dónde quiere ir. Y en ese sentido, creo que la transversalidad de los problemas son contundentes, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y que repercute principalmente sobre un sector, sobre mi sector, sobre los movimientos sociales que hace a las trabajadoras de la economía popular. En ese sentido, la ley base, y para identificar algunos puntos, por qué repercute y cómo impacta las definiciones del gobierno de Milei sobre los feminismos, y es lo que se expresó este 3J, denunciando la violencia, denunciando el ajuste, denunciando el hambre, porque hoy millones de argentinos no llegan a un plato de comida. Miles y miles de merenderos y comedores no tuvieron hace 6 meses los alimentos, bajo el compromiso del gobierno nacional, después de tantas medidas de organización y de lucha de los movimientos sociales, de entregar los alimentos que tenían guardados, ¿no? Entre grandes comillas, con una clara intencionalidad política que hace a desabastecer a los merenderos y comedores, quienes hoy alimentan al pueblo argentino. Luego, una quita del monotributo social, que es la institucionalización del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que no se encuentran en la formalidad. Al mismo tiempo,
erradicando la moratoria previsional, que es lo que nos permitió a miles de mujeres que no solamente trabajan en sus hogares, sino que han realizado trabajo en otros hogares, en otras casas, y aún así no fueron reconocidos el Estado. Bueno, hace un tiempo logramos esa moratoria previsional, de poder jubilarnos. A nuestras madres, nuestras vecinas, nuestras abuelas se jubilaron bajo esa herramienta y esa posibilidad y ese derecho. Hoy la ley base la quiere erradicar, quiere aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo, en el marco de la modernización laboral, digo, la pérdida de licencias, la cantidad de tiempo para sostener un trabajador en empleo en la formalidad, con el permiso a los empresarios a echarlos cuando quieran. Digo, estos ejemplos demuestran cuál es el proyecto político de Milei, hacia dónde quiere ir y cómo impactan todas las medidas. En 6 meses aumentó de un 40% de pobreza a un 50%. La inflación en un más de 140%, pérdida de la actividad económica. Estos indicadores dan cuenta de cómo hoy el gobierno de Milei atenta contra toda la mayoría del pueblo, no sobre las corporaciones, sobre los CEOs, sobre los empresarios, quienes hoy definen la agenda económica, y sobre todo que también nos encontramos en una situación muy compleja, no solamente en el ámbito nacional, sino también en la provincia. Digo, Puyaro y el municipio, en este caso de Rosario, van en la misma sintonía. El transporte aumenta el boleto en los próximos días a 940 pesos. Eso es un claro golpe a la economía de nuestras familias. Y hoy las mujeres, las diversidades, no están exentos de estos problemas. La provincia, en el mismo sentido, pongo ejemplos contundentes para poder pensar y analizar en qué situación nos encontramos hoy, nuestra ciudad, nuestra provincia y a nivel nacional nuestro país, para entender que es una voluntad y una definición política de llevar adelante estas medidas. La provincia, quería decir esto, hace unos días dictaminó para el despido de más de 50 trabajadoras y trabajadores en la Secretaría de Género, secretaría que en su momento, en la gestión anterior fue ministerio, y que hubo una degradación jerárquica en sintonía con lo que sucede a nivel nacional, y están por despedir a más de 40, 50 trabajadores de la Secretaría. Eso es un claro basamiento de las políticas públicas también de género. Entonces, todos estos puntos fueron denunciados, este 3J, sobre entendiendo que con violencia y con hambre no hay ni una menos. Sí, las trabajadoras sociocomunitarias, como las promotoras de género, salud, socioeducativas, digo, los espacios de primera infancia, pero principalmente las trabajadoras sociocomunitarias, quienes llevan adelante la tarea de darle de comer, ¿no?, a miles de familias. Durante la pandemia las reivindicamos siendo las heroínas que sostuvimos, ¿no?, en las organizaciones sociales un momento de emergencia y urgencia que tenía que ver con una pandemia. Hoy, digo, sobre las claras, esas trabajadoras no están siendo reconocidas, al contrario, están siendo vapuleadas, están siendo violentadas, y son las compañeras, las trabajadoras sociocomunitarias, que en el marco de las organizaciones sociales, en el marco de espacios colectivos, ONG, se organizan para darle un plato de comida a una familia que en su momento eran 30, hoy son más de 100. Entonces, el rol para nosotros sí son las heroínas, porque a partir de la organización de la comunidad, de fortalecer las redes que tenemos en el barrio, hasta el día de hoy se le puede dar un plato de comida, con el crecimiento abismal de la cantidad de familias. También entendiendo que muchos comedores cerraron, sí, porque es muy difícil sostener. Cuando desde el gobierno nacional no te dan los alimentos, desde la provincia no te dan los alimentos, desde el municipio no te dan los alimentos, o sea, es muy difícil sostener la comunidad, digo, ante la necesidad, digo, teniendo en cuenta también que son las organizaciones quienes llegan a lugares donde el Estado no llega. Y son quienes hoy, a partir de donaciones, de que nos organizamos a través de la panificación, se venden productos panificados y con eso se puede garantizar una olla. Sobre la base de quienes hoy son realmente las que sostienen la comunidad y la comida de miles de personas que ojalá pudiéramos llegar más, pero la realidad es que también hay un responsable. Hay responsable de esta situación. Y ojalá que el día de mañana esta situación no suceda más o no vaya en crecimiento, pero lamentablemente
entendemos que esta situación va a ir en crecimiento. Y hoy el rol de las trabajadoras de la economía popular es central para responder a las necesidades que tienen nuestras familias.